Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y por tener la oportunidad de poder hablar de nuestros estudios de discurso político. Vamos directamente a la presentación de hoy día. Lo hago en un segundo. Ok, vamos a hablar hoy de manipulación, ideología y poder como palabras claves en el discurso político de Sergio Mattarella. Primero que nada, tenemos que ver el lenguaje, que es la capacidad humana que distingue el hombre de los animales. Sin duda alguna, representa el hecho cultural humano más importante. Para alcanzar una buena comunicación, para que el mensaje transmitido tenga éxito entre el público, es importante saber hablar, conocer el arte de la palabra. El arte de hablar en público constituye un proceso persuasivo, de convencimiento, que pretende atraer al público sobre un tema, respetando unos procedimientos interpretativos o formativos primordiales. La oratoria o bien la retórica es el arte de usar la palabra con elocuencia, haciendo que el orador sea capaz de emocionar al destinatario o interlocutor. En el caso del lenguaje político, que nos ocuparemos hoy, podemos decir que es un lenguaje sectorial y tiene características sintácticas y léxicas propias. Es un lenguaje persuasivo y su objetivo fundamental es ganar el consenso del destinatario por medio de estrategias de comunicación bien precisas. La función dominante es la apelativa porque tiene que convencer a los destinatarios de una determinada idea. Entonces, la configuración del discurso político exige unos usos lingüísticos específicos que podemos definir persuasivos y manipulativos al mismo tiempo. Los procedimientos sintácticos más utilizados son la coordinación y la yuxtaposición, que se emplean para alargar la oración. Además, hay que destacar la repetición, la enumeración, los circunloquios, las perífrasis, que contribuyen también a dilatar el discurso para atraer la atención del destinatario. En el caso de discurso político, contribuye también a la formación de la ideología. Por eso el lenguaje político utiliza muchísimas figuras retóricas como la anáfora, antítesis, la anadiplosis, clímax y otras más, pero sobre todo la metáfora, que juega un papel muy importante en este ámbito porque permite recalcar la función persuasiva del discurso. Vamos a ver los tres palabras que tenemos en nuestro título, en base a la Real Academia Española. Manipulación, ¿qué es? Manipular, ¿no? Entonces, la tercera acepción de manipular es intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política, en el mercado, en la información, etcétera, con distorsión de la verdad o la justicia y al servicio de intereses particulares. Ideología, conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento religioso o político. Vamos a ver la tercera, poder. Tenemos tres acepciones. Una es dominio, imperio, facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo. Dos, gobierno de algunas comunidades políticas. Tres, acto o instrumento en que consta la facultad que alguien da a otra persona para que en su lugar sea representado para ejecutar algo. Vamos a ver ahora la ideología y el poder según los autores odiernos. En este caso vamos a ver Van Dijk. El 96 afirma que el discurso contribuye a la reproducción de la desigualdad y de la injusticia social, determinando quiénes tienen acceso a estructuras discursivas y de comunicación aceptadas o legitimadas por la sociedad. Hacer análisis crítico entonces del discurso implica poder evidenciar que los discursos pueden ejercer poder y se perpetúan desigualdades sociales, económicas y políticas. Implica indiscutiblemente la toma de una posición determinada que permita a las personas reaccionar y entender las desigualdades sociales y los posibles abusos de poder. Por eso, el discurso puede afectar la conducta y la percepción del mundo del interlocutor o destinatario del discurso. Veamos ahora lo que define Van Dijk como ideología.
que es un tipo de cognición social y, más específicamente, un conjunto de creencias básicas que fundamentan las representaciones sociales de un grupo. Siempre Van Dijk, hablando de discursos ideológicos, dice que se orientan sistemáticamente hacia determinados tópicos que predeterminan determinadas estrategias ilocutivas. O sea, la función comunicativa son de afirmar, mandar, prometer, aconsejar, etcétera, en el discurso. Y al respecto habla de determinadas características. ¿Cuáles son? La autoridad, mencionar nombres de autoridades para apoyar su discurso, y todo esto lo vamos a ver cuando vamos desglosando nuestro discurso político que tomamos. La glorificación nacional, que es ilustrar cómo los políticos rememoran la historia y todo lo que consideran que han hecho como nación por el bien de la humanidad. Los juegos de números, reconocer cómo los políticos apoyan sus planteamientos a partir de la utilización de datos estadísticos. La manipulación, poner de manifiesto el poder que ejercen o tienen como figuras reconocidas en el mundo de la política y cómo la utilizan. La persuasión, que es reconocer las formas en las que los políticos logran convencer sobre sus argumentos. Y como por último, el populismo, que es conocer si los políticos aclaman la voz de su mayoría, pretendiendo ser reconocidos como defensores de la lucha. Ahora bien, vamos a ver el análisis del discurso del presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, en la inauguración Expo Milán 2015. Antes vamos a hacer un análisis lingüístico y luego vamos a tomar estas tres palabras que dijimos que están en nuestro título para desglosarlo un poco. Antes que nada, empieza un discurso, comienza, como todos los discursos políticos, una conferencia directa a los destinatarios. Los saluda, los agradece, etcétera, etcétera. Luego encontramos un eslogan. Este eslogan es el tema, que introduce el tema que va a desarrollar. Este eslogan luego viene una repetición, que con estas palabras el presidente quiere explicar el sentido de la expresión anterior, ¿no? El eslogan es nutrir el planeta y luego la repetición es vuol dire, o sea, quiere decir, quiere decir. En el párrafo sucesivo habla de la conexión entre la alimentación y la protección ambiental, utilizando figuras léxicas, semánticas, que puede ser clímax, o sea, alimentación sana, segura, eficiente, o sea, un punto clímax de lo que se está diciendo, con metáforas, cuando se dice 7 millardos de sueños, para compartir en un solo planeta. Cuando dice 7 millardos de sueños, representa a los seres humanos que habitan el planeta, es una metáfora. Luego tenemos enumeraciones. Las enumeraciones, ¿qué son? Son palabras que van enumerándose uno a uno para explicar un concepto dicho anteriormente. En este caso, explica el concepto que estaba diciendo y dice la justicia, la cooperación entre pueblos, respeto de los derechos fundamentales de la persona. El párrafo siguiente contiene otra figura retórica que es muy usada por Mattarella, que es la anáfora. La anáfora tiene una función de crear un ritmo, una sonoridad en la expresión, a la vez que enfatiza una idea que se quiere remarcar. O sea, se repite esta palabra, ¿no? Requiere, o sea, se necesita, se necesita, se necesita. Pero en este caso, la anáfora muchas veces alarga lo que uno quiere decir y muchas veces no da informaciones más de la que ya se dijeron, ¿no? Ese es típico del discurso político. Tenemos también la antítesis, que es una figura retórica que consiste en oponer dos ideas empleando palabras antónimas o frases de significado contrario y tiene la función de enfatizar la idea. En este caso tenemos più di più con meno, tener más con menos, ¿no? Tenemos también otra figura que es la anadiplosis, o sea, la de repetir la palabra final de una frase, repetirla al principio de la frase siguiente. Luego, dentro siempre del discurso, el presidente sigue hablando de los problemas más graves que afligen todos los países subdesarrollados, hablando con otro eslogan, cuando dice fame cero, hambre cero, que siempre habla del eslogan principal. Tenemos otras figuras retóricas que son otra vez la anáfora, que se repite, ¿no? Non, non, non. Luego tenemos otras repeticiones de palabras tipo senza una, sin una, sin una.
Tenemos otras figuras retóricas como la metáfora, ¿no? Que hablamos de exposición, sea parte de esta siembra, que es una metáfora que hablamos del mundo de la naturaleza. Tenemos otra parte, clímax, cuando se enumera, se dan números, ¿no? 800 millones de personas, 160 millones de niños. Tenemos también otra metáfora que tiene que ver con la naturaleza, cuando dice frutos importantes, aquí. Luego también cuando hablamos de punto clímax, hablamos también de los números. Y el presidente termina su discurso agradeciendo a los países que han participado en la exposición. Pero, ¿y dónde encontramos la manipulación, la ideología y el poder? Aparentemente, este discurso es un discurso de bienvenida, que inaugura un evento mundial como el Expo, que da la bienvenida a todos los países participantes. En cambio, podemos encontrarlas claramente. Vamos a ver la manipulación. Ya en el eslogan, nutrir el planeta, y ya cuando habla después, restituir a la tierra, a nuestros hijos, a las generaciones sucesivas, aquí el eslogan y luego la explicación usa las palabras manipulando la frase para que tenga impacto para los oyentes. Hay también otra palabra cuando dice 7 miliardi di sogni, 7 millares de sueños. ¿Eh? Cuando usamos la palabra, un número tan elevado, y la palabra sueños, que nos lleva a la mente los sueños de los niños, el presidente está tratando claramente de tener mayor impacto y conmoción por lo que dirá luego. Por eso, escoge usar estas palabras al principio del discurso para atraer la atención, la aprobación sobre lo que dirá después. Vamos a ver la ideología, en dónde la encontramos. La ideología, como habíamos dicho anteriormente de Van Dijk, la vamos a encontrar aquí. Cuando menciona organismos internacionales para alinearse a sus mismos principios, como ONU, FAO, Conferencia sobre el Clima. Cuando hace referencia también a conceptos que manifiestan un pensamiento, o sea, una forma de concebir la sociedad, una cognición social. Quando habla in italiano, coesione sociale, impegno culturale, economía circular, derecho de los trabajadores. Se está alineando a lo que concibe la sociedad, en este caso la italiana. Aquí hablamos un poco está explicando un poco, hace referencia a la importancia de la acogida, ¿no? Dando una clara señal de la línea sobre la inmigración del gobierno italiano en 2015. Una línea de acogida en cambio de rechazo, perché in effetti aquí se spingono centinaia di migliaia di uomini alle migrazioni di inedite dimensioni, o sea, muchas migraciones. Luego aquí dice hay que hacer cooperación, desarrollo equilibrado entre los países, reducción de, de las desigualdades, etcétera, etcétera. También aquí, cuando vemos comida y agua para todos, desarrollo sostenible, la biodiversidad, deber moral. Aquí el presidente delinea la visión del gobierno italiano siempre en ese momento. Igualdad, sostenibilidad, deber moral. También aquí, cuando habla del contraste de la corrupción, habla claramente en sus palabras, expresa la importancia de sancionar la corrupción para proteger el derecho y la libertad de los ciudadanos. Pero el máximo de la ideología la encontramos cuando habla la Carta de Milano, porque aquí habla en efecto de lo que terminará concretamente de esta manifestación. O sea, una carta escrita donde todos los expertos y las sociedades civiles se encontrarán para expresar lo que quieren decir, ¿no? Entonces aquí dice, en efecto, tiene un valor ético y político, hace propuestas a los gobiernos, a los organismos internacionales, delinea empeños para los ciudadanos, habla también de derecho a la comida, al agua como derechos fundamentales, como el derecho a la vida. Vamos a ver el último, en donde encontramos el poder. Mattarella utiliza palabras muy fuertes, ¿no? No queremos rendirnos. Se necesita fuertes decisiones. Nuestra ambición es que el Expo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego habla también de
A derecho corresponden deberes. El desperdicio es un insulto a la sociedad, es un dato intolerable. ¿Por qué el presidente utiliza este tono tan fuerte de poder? Bueno, el presidente de la República está autorizado, tiene el poder de tomar la palabra, de manifestar un sentimiento con énfasis y autoridad. Por lo tanto, con estas expresiones hace uso de su poder. Luego hay una parte donde habla de la exaltación de Italia. ¿Se recuerdan cuando hablamos de Bandig, la estrategia discursiva de la glorificación nacional? Bueno, aquí es perfecta porque aquí ilustra, ¿no? Lo podemos ver aquí. Cuando habla de Italia, cuando dice su inteligencia, su capacidad realizativa, su belleza. Somos un país con mayor concentración mundial de sitios declarados por el UNESCO Patrimonio Humanidad. Nuestra dieta mediterránea es un modelo de alimenticio de excelencia, ¿no? Cuando hable también de la expresión de sistema Italia, donde engloba todo lo que estaba diciendo de Italia. Y por último, podemos ver que se repite siempre en su discurso la palabra desafío, o sea, sfida. Lo repite siempre. Es un desafío epocal, es un desafío para todos. El desafío empieza, ¿no? Este desafío que ya está cambiando los mercados, el desafío industrial, social, este desafío tiene que ver, ¿no? Siempre esa palabra desafío. Pues el presidente de la República se manifiesta también con el uso de palabra desafío, que se repite muchísimo, cuyo uso tan repetido en el discurso adquiere también el valor de muletilla, que es otra característica del discurso político. Hace un uso también de la repetición para dar valor a lo que está transmitiendo. Y espero que esto les haya servido, sí, esta presentación y gracias por la atención.